Bueno, ¿qué dirá la ciencia de esto? Hoy lo veremos. Es buena pregunta porque es el tema, exactamente, Hoy lo, exactamente. hoy lo veremos. Porque sí. Exactamente, pues adelante, Fran, bienvenido. Gracias. Lo primero es que vamos a ir con un poco de miramiento, porque si llevamos 5 programas y tenemos 2 que no puede ver la gente, vamos a intentar que por lo menos... Bueno, este es el quinto de la serie, así Sí, que vamos a intentar que la mayoría de los programas estén en la calle, ¿no? Porque si no, ¿para qué sí, hablamos? Para que lo escuchen unos pocos sí, sí, nada más, sí. no es cuestión. No tiene sentido. Sí. Bien, eh, tenemos un concepto de ciencia muy reducido realmente. Tenemos un concepto de leyes universales, se supone, sacadas por la ciencia, muy reducido también, ¿vale? Tenemos leyes que si nos ponemos a observarlas, leyes, me refiero a leyes naturales, como por ejemplo la ley de la gravedad, que si nos ponemos a observarlas, no tienen sentido. Ponemos a mirar en qué se basa la ley de la gravedad en este planeta y lo trasladamos a otro lugar del sistema solar y ya no nos cuadran los números, con lo cual algo pasa, algo hay extraño ahí, ¿no? Bueno, es lo que No, suponemos, porque ni siquiera estamos seguros de sí, esta ley. pero si tú estás en el instituto y te preguntan por esa ley, tú no puedes poner en duda esa ley. Tú tienes que contestar lo que te han explicado de esa ley, si no está suspenso. Con lo cual se va creando un dogma y no se aceptan alternativas. La ciencia es, hoy por hoy, es el nuevo dogma. Las cosas que dice la ciencia o que dicen los expertos científicos o un estudio científico de la universidad tal ha dicho tal, ¿de acuerdo? O se han reunido 100 científicos para decir que hay un calentamiento global y todo el mundo tiene que tragar con lo que acaban de decir, ¿vale? Etcétera, etcétera. Toda esa ciencia está muy cerrada, muy estructurada, de forma que solo unos pocos científicos tienen los honores y viven de ello y el resto están denostados, están apartados porque no están hablando de lo oficial. Pongamos que hay una ciencia oficial y hay una ciencia alternativa de la cual no quieren que hablemos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, nos tienen conduciendo vehículos a motor de explosión, cuando nos muestran vehículos que pueden flotar por magnetismo encima de la Tierra. Los Y mismos más, trenes que ya existen en Japón son efectivamente, magnéticos. eso es. ¿No se podría hacer a estas alturas ya vehículos que fueran magnéticos y que pudieran ir por encima? ¿No podría haber Claro. ya una tecnología que hiciera que los vehículos que van por las carreteras estuvieran hechas de tal forma que el vehículo pudiera flotar por encima de ella? Sí. Claro. ¿Por qué seguimos manejando vehículos a motor? Simple y llanamente porque la gasolina, el gasoil, el petróleo en sí es negocio. De hecho, sabemos que existen motores de agua. Yo tengo amigos que lo han construido. Sabemos que existe alternativa energética a todo lo que estamos manejando. Y sabemos que hay mucha gente que ha muerto precisamente por dar esa alternativa. Estamos Sabemos que hablando, existe agua que se puede a través, como los calentadores o enfriadores,
Por condensación, Por se pone un condensación, filtro y efectivamente, aparece agua. se puede crear agua. Y es un agua que si la unes con sales minerales, tienes un agua Pura, perfecta, ¿vale? exactamente. ¿Por qué no se hace? Simplemente por lo mismo, porque volvemos a hablar de negocio. Entonces, el dogma de la ciencia se ha convertido en negocio. Hasta tal punto que la propia ciencia, y hablamos de la medicina como si fuera la ciencia, crea la medicina antes que la enfermedad. Y todo el mundo tiene que creerlo. O sea, ya no es, ha salido una enfermedad, vamos a buscar una cura. No, tenemos la cura y ahora creamos la enfermedad. Y eso lo sabemos. El Hay, médico que inventó el medicamento para el déficit de atención, al hecho de la muerte reconoció que lo había hecho para hacer negocio y que no existía el déficit de no atención. existía el déficit de atención, porque es que es tan simple como cojo un niño desde primera hora de la mañana y métele azúcar en su alimentación. Y luego Claro, pídele que se esté quieto. no, bueno, no. Es imposible. Sí, Ya claro, está. Pero ¿para qué sirvió el déficit de atención? Para crear una droga, porque era una droga, y sí, es una droga, que se le pone a los niños en la edad en la que los niños tienen más apertura hacia el más allá, más apertura hacia otra realidad. Y con de hecho, eso los bloqueas. de hecho en inglés, drugstore son las farmacias, o sea, Es medicina. drug es las drogas, tienda de Sí, sí, drogas, así se sí, llama, sí, tal sí, sí, cual. sí, 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 sí. O sea, todo es sabido que todo medicamento tiene efectos secundarios. Lo que la Así es. gente no llega a entender es que esos efectos secundarios son las siguientes enfermedades que van a padecer. Porque no es que sean efectos secundarios que pueden llegar, es que son enfermedades futuras que va a tener el paciente. Los laboratorios se gastan pastones en campañas para productos determinados que son negativos para la salud, pero ellos se encargan de comprar a las instituciones que van a tener que dar el visto bueno, a los presidentes de los gobiernos donde se va a vender el producto y lo que haga falta por tal de que el producto esté en la calle. Y el producto puede ser beneficioso o perjudicial, da igual. Solo se busca hacer negocio. Y lo que servía para una enfermedad, ¡ay! Increíble. También sirve para otra enfermedad nueva. ¿Por qué? Porque sobraron Lotes. medicación, con lo cual esos Como lotes hay que meterlos en algún sitio. ¿Dónde? que- Creando una nueva enfermedad. Exacto. Es así, es así. Si nos vamos a lo que es la tecnología, puramente tecnología como maquinaria, nos daríamos cuenta que donde a nosotros nos están diciendo, como decía al principio, que un tren puede levitar encima de raíles magnéticos, resulta que los coches no pueden hacerlo. Pero resulta que hay ciudades dentro de este planeta con tecnología que nos supera miles de años. ¿De dónde salió esa tecnología? Exactamente. ¿Qué hicieron para que apareciera esa tecnología? Vámonos a algo mucho más básico, algo que ya está en nuestras vidas y que seguirá durante mucho tiempo. Un microchip. ¿De dónde sale el microchip? ¿O de dónde sale el transistor que crea el microchip? Nos dan las cosas con miguitas, como si estuvieran haciendo, no sé, un plan y ese plan constara de diferentes miguitas que van soltándole a la humanidad. ¿Vale? Se habla de que hace mucho tiempo, en un lugar extradimensional, se abrió un portal. Y ese portal tenía como objetivo el retorno de una entidad determinada al planeta. ¿De acuerdo?
Ese portal se quedó ahí, abierto, de su lado, pero de este lado no había tecnología. Estamos hablando de miles y miles de años, con lo cual no había nada que se pudiera decir tecnología oficialmente sobre ese planeta. ¿De acuerdo? Así que empezaron a enseñar a la humanidad a preparar avances tecnológicos para que la humanidad, llegado un momento, pudiera abrir de este lado ese portal. Eso no fue cuestión de 2 meses, ni 3 años, no, fueron miles de años esperando pacientemente a que todo fuera dándose, hasta que llegó 1943. Y en plena Segunda Guerra Mundial contactan seres extradimensionales con personajes de aquel momento y se les explica claramente cómo abrir un portal. Pero eso no se podía hacer abiertamente, con lo cual se escondió bajo un experimento. Ese experimento, a los que son conspiranoicos les sonará muchísimo, porque es el experimento Filadelfia. Un experimento donde participó mucha gente y entre ellos Nikola Tesla. Un experimento que iba a hacer que un barco desapareciera y volviera a aparecer. Era como una estrategia en plan, si entramos en guerra o si Estados Unidos está dentro de la guerra mundial, necesitaba un arma que hiciera que sus barcos no fueran visibles para el enemigo. Pero lo que había detrás de todo eso era mucho más tétrico. Tanto que cuando Nikola Tesla vio lo que querían hacer, dimitió. Pero antes intentó boicotear todo el experimento. Cuando lo pillaron, por supuesto, lo apartaron completamente y lo denostaron. A partir de ese momento, Nikola Tesla desapareció en el mundo de la tecnología y de la ciencia. Aunque no desapareció realmente, porque muchas de las cosas que se están utilizando hoy por hoy fueron gracias a Nikola Tesla. ¿De acuerdo? Aunque lo presentara un usurpador llamado Thomas Edison. Realmente todo ese conocimiento lo aportó Nikola Tesla. Lo grave del efecto Filadelfia es que lo intentan sin la tecnología completa y queda la gente a sabiendas, sí. Queda la gente atrapada en el barco, o sea, como si se hubiera mimetizado en el barco, como si se hubiera completamente. No, horrible. Es como si coges, y hay una película que habla de ello, es como si coges y metes en una cápsula de microondas donde se dispersan las moléculas, ¿de acuerdo? Metes algo más de lo que generalmente tenían metido, ¿vale? Y cuando vuelve a agrupar las moléculas, lo que han metido de más se pega y forma parte de la materia que había en un principio. ¿De acuerdo? Sí, con lo cual el barco vuelve, pero vuelve con la gente metida adentro. Lo que mucha gente no supo en aquel momento es que el barco no desapareció allí y volvió a aparecer. El barco desapareció allí y apareció en 12 lugares distintos. Además. 12 lugares distintos. Uno de ellos tenía mucho que ver con la época en la que José Jesucristo estuvo en este planeta. ¿Vale? Con intenciones que no se saben exactamente, pero ahí tenemos un libro muy bueno de JJ Benítez que se llama Caballo de Troya.
A lo Sí. mejor no es tan ficción y es más real de lo que nos hacen creer. Pero lo importante no fue eso. Lo importante es que ese barco, uno de los lugares fue Montauk. Y allí, en Montauk, se desarmó y se le quitaron las bobinas. Con esas bobinas se crea un nuevo experimento. Se llama el experimento Montauk. Se habla de que en ese momento lo que se hizo fue abrir un portal para que entrara a saco entidades negativas extradimensionales. ¿De acuerdo? Hay una Ujú. anécdota que cuenta un hombre bastante conocido, Enrique de Vicente. Él dice que en un momento determinado de su vida llegaron a su casa por la noche, como si fuera una película, llegaron a su casa por la noche los militares. Lo montaron en un helicóptero y se lo llevaron a un lugar determinado. Él habla de un desierto. Y allí le hacen ver una especie de portal. Él dice, palabras textuales, que había negatividad en el ambiente. Y él le dijo a los militares que no lo volvieran a llevar a ese sitio. Él decía que ese lugar era como la puerta del infierno. Era un lugar por donde entidades negativas estaban entrando a saco en el planeta. ¿Vale? Hoy por hoy tenemos datos que a la gente les impactaría muchísimo sobre cuánto es la población, digamos, de seres que no son de este planeta dentro de este planeta. Pero de eso vamos a hablar en el sexto velo, por eso no quiero andar mucho en ese tema, ¿de acuerdo? Solamente De vamos a acuerdo. dejarlo ahí. Entendamos que se crea un proyecto que en conjunto Montauk y el experimento Filadelfia se crea lo que se llama el puente arcoíris. Y el puente arcoíris es un periodo de 40 años, un portal de 40 años por el cual entran a saco entidades negativas al planeta. Por eso empezamos a ver toda la degeneración del planeta súper clara. Súper clara. ¿De acuerdo? Esa degeneración del planeta nos lleva al mundo hoy por hoy, donde el mal campea por todos lados. Hasta ahora hemos estado hablando de conexión con seres extradimensionales. Esos seres extradimensionales pueden percibirnos en todo momento. Pueden ver quién está por debajo del nivel vibratorio electromagnético necesario. Y todo el que está por debajo es capturado. ¿Vale? No lo capturan físicamente, no hace falta capturar físicamente. Se captura Ujú. en la mente. ¿De acuerdo? Sí, 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 Se le sí. bloquea en la mente y se hace que actúen justamente como ellos quieren. Bien, estos seres a cambio entregaron cosas a los seres humanos. Entregaron tecnología a los seres humanos. Y en parte una de esas tecnologías fue el transistor. El transistor viene después de una historia que nos cuentan que es el caso Roswell, donde aparece tecnología y esa tecnología es utilizada para supuestamente el beneficio de la humanidad.
Pero como la humanidad, ya lo hemos visto cuando hemos visto las sociedades secretas, las familias de poder, etcétera, la sociedad está dominada, está controlada por seres negativos. Con lo cual, todo lo que nos han contado de que el microchip salido del transistor era beneficioso para la humanidad es falso. Toda la tecnología salida del transistor, toda la tecnología que va con microchip, es en contra de la humanidad. Hasta el punto de que el siguiente paso en el plan es chipear a toda la humanidad. Es lo que se tendía a hacer cuando se inyectó a la humanidad. Y es lo que se sigue pretendiendo hacer como control total de la humanidad. Claro, la humanidad no sabe nada de esto, ¿vale? La humanidad le han comido el cerebro tanto que en discotecas, por lo menos aquí, hay discotecas donde le han vendido a la gente que si se pone un microchip, eso va a ir conectado a su cuenta bancaria y ya no va a tener que llevar dinero físico en el bolsillo. Claro, con eso que se ahorra el riesgo de que le asalten por la calle a altas horas de la noche y le roben el dinero. A las personas mayores, ¿cómo se lo vendieron? Se lo vendieron como que como ellos están muy mayores, muy viejos, necesitan algo que le avise de cuándo no se están tomando las pastillas. Y el microchip viene de maravilla. ¿Y dónde están también para los que tienen Alzheimer? Por si se salen o algo, se pierden, localizarlos rápido. Igual que los perros, que se lleva haciendo hace mucho tiempo, igual que cualquier animal, con lo cual están tratando a las personas mayores como si fueran animales. Así es. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cómo lo venden para los niños? Pues muy sencillo. Hay tantos secuestros de niños al cabo del año que la mejor forma de que no te secuestren a tu hijo es ponerle un microchip. Así que todo el mundo está preparado para ser chipeado. Todo el que no se ponga un chip será considerado proscrito. Y allí acabaremos todos en el bosque de Sherwood con Robin Hood, ¿vale? Seremos todos proscritos, todos los que nos hagamos esa locura. Habrá muchos bosques de Robin Hood porque cada país tiene su tanto. Claro, claro. Entonces, ¿hacia dónde nos lleva esto? Pues nos lleva hacia la auténtica tecnología que no nos están contando. La tecnología que hace que ellos puedan transformar coches en aviones, en barcos. La tecnología que hace que ellos tengan ciudades enormes debajo de tierra, donde están súper tranquilos sin que los molesten. Ellos llaman los gollines o la gente normal. ¿De acuerdo? Tenemos ciudades súper avanzadas, tanto ahí fuera como en la Antártida o en los polos. Por supuesto, controlada por la élite y por algo más. ¿De acuerdo? Hablamos totalmente de que estas entidades, a cambio de que les cuiden el rebaño, les han entregado a una serie de traidores, porque es la palabra, herramientas, tecnología, para que ellos vivan muy, muy por encima de nuestro nivel. Claro, eso no lo pueden hacer a la luz pública. Si lo hicieran a la luz pública,
automáticamente el ser humano se levantaría. Con lo cual, ¿cómo lo pueden hacer? Porque hay una ley no escrita que dice que toda la información tiene que estar en la calle. ¿Cómo lo hacen? A través de las películas, con la ciencia ficción. Te ponen la ciencia ficción ahí delante y a la vez te están diciendo las leyes científicas oficiales que no se puede hacer. Por ejemplo, te hacen creer que los viajes en el tiempo son imposibles de realizar, porque cuando tú te vas, el tiempo sigue corriendo en el planeta y cuando tú vuelves, eres mucho más joven que todos los que estaban a tu alrededor. Todos los que estaban a tu alrededor incluso han podido morir y tú, sin embargo, sigues existiendo igual que te fuiste. Pero así no funcionan los portales de salto realmente, porque son programables, como en la película Regreso al Futuro. Con lo cual tú te puedes ir a un momento determinado y volver a un momento determinado y nada habrá cambiado. ¿Claro? Tú puedes salir de esta realidad hacia el pasado o hacia el futuro y volver a esta misma realidad en el mismo segundo que lo dejaste. Nadie habrá envejecido. Eso es un viaje del tiempo real y ellos lo saben. Y a nosotros, a través de las películas, nos enseñan todo lo contrario. ¿Y la ciencia para qué hablar? Te pueden hablar así, como quien no quiere la cosa en algún momento, de que hay unos científicos que están investigando los saltos temporales, pero rápidamente en la misma noticia te dicen que los mismos científicos no recomiendan porque hay un daño tremendo en el cuerpo, porque las moléculas se deshacen y cuando se vuelven a armar ya todo va mal, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para decirte lo que ellos realmente están haciendo, pero que tú no vas a poder hacer. ¿De acuerdo? Entonces, los portales de salto existen. Y no solo temporales, sino también espaciales, en los cuales tú puedes acabar yendo a otro lugar del universo. Los portales de salto existen desde antes de que la humanidad hubiera pisado este planeta. Los portales de salto son una tecnología utilizada por entidades para desplazarse por el espacio desde hace millones de años. Que no nos vengan ahora contando con que nosotros no podemos dar saltos en el tiempo. Porque es falso completamente. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Toda la tecnología que a nosotros nos están poniendo aquí delante nuestra es lo más obsoleto que ellos tienen como mínimo. Y lo hacen para que consideremos que estamos avanzando. Pero pensad para qué servían las pirámides en Egipto. Pensad en la tecnología que tenían los mayas. Pensad en por qué desaparecieron los mayas con las ciudades intactas. ¿Creéis que todo eso es ficción?
El que quiera creer eso, libre es de hacerlo. De hecho, la humanidad ha sido engañada durante demasiado tiempo con esos conceptos. El que crea que no, va a encontrar las pruebas. Hay muchas pruebas que lo demuestran. Por ejemplo, Nikola Tesla sabía que a través de la glándula pineal, de lo que segregaba la glándula pineal, se podía viajar en el tiempo. De hecho, él hablaba de que gran parte de la información que él sacaba la traía de otro tiempo. ¿Y por qué no? Veréis, cuando se crea la astrología, por ejemplo, los que la crean, supuestamente, no hablaban por hablar. Ellos sabían que había planetas habitados y sabía que había habitantes en esos planetas. Y de lo que hablaban era de la conducta de los habitantes en esos planetas. Entonces, quiere decir que ellos se desplazaban a esos lugares. ¿Cómo lo hacían? Hay técnicas totalmente naturales que se pueden utilizar para realizarlo. No está al alcance de todo el mundo porque no todo el mundo está preparado para ese conocimiento. Pero tampoco están preparados los que lo están manejando hoy por hoy, porque lo están utilizando en perjuicio de la humanidad. Pero lo que no nos pueden decir es que no puede ser. Hay lugares, como digo, naturales en este holograma que son puertas de salida y de entrada a este holograma. Estamos existiendo en algo que es artificial, es ficticio, no es un planeta real. El planeta real existió, pero hoy por hoy no estamos sobre él. Parece tan extraño, es tan increíble, pero tenemos películas donde ya se habla de la tecnología de los hologramas. Hay películas donde nos explican que la humanidad realmente está viviendo en una simulación por ordenador. Entonces, Hay preguntas de la serie Manifestación, no sé si tenga que ver con holograma. Yo no la he visto. manifestación, no la conozco. No, ni yo. Es que le recuerda todo lo que estamos hablando y pensé que era de hologramas. Pero, o sea, efectivamente, tú vas y los comerciales en China, Japón, pues ya tienen, hay parques recreativos donde ya los parques son, los animales son virtuales, ya no hay animales, ¿no? Y puedes Claro, interactuar con los animales como si estuvieras con ellos y no te hace nada porque son virtuales. O sea, claro, la tecnología está tan avanzada y ya ha estado así desde mi punto de vista desde hace mucho, igual que tú. claro. Tenemos que entender que ahora nos están vendiendo el transhumanismo, pero nosotros ya somos transhumanos, porque nosotros realmente somos energía y esa energía ha sido conectada a un avatar holográfico. ¿Cómo lo han hecho? Te puedo asegurar que la gente que tuvo que vivir ese primer momento, el momento de pasar de un cuerpo biológico, la energía pasando de un cuerpo biológico a un cuerpo holográmico, lo pasó muy pero muy mal. Murió mucha gente, pero los Mucha que lo gente. hicieron les da igual. Ellos iban con su objetivo y su objetivo era
que para evitarse problemas con sus prisioneros, porque somos prisioneros para ellos, para evitarse problemas con sus prisioneros, la mejor forma era encerrarnos no en cuerpos avatares biológicos, sino en hologramas. Mira, me viene una idea, me viene una imagen. ¿Te acuerdas de la película Superman? Sí, ¿Te acuerdas a los malos que los meten como en un cristal y los dejan allí encerrados dentro? sí, Pues imagínate que el cristal es un es la holograma Tierra, y es la Tierra. a ti te meten dentro. Tú Ok, eres pura energía, pero te meten dentro sí, de ese holograma con su tecnología. Porque esto se llama tecnología de, a ver si me sale el nombre, pongamos de acoplamiento de materia, ¿vale? ok, No es exactamente esa la sí. palabra, pero imagínate, tecnología de acoplamiento de materia, donde la energía y la materia se unen, de tal Ujú. forma que la energía queda atrapada y no puede salir de ahí. ¿Cuándo puede salir de ahí? Cuando muere. Pero ¿qué ocurre? Que Mm. cuando muere, la separan, la enjuician, la declaran culpable y la vuelven a meter al cabo del tiempo en otro holograma. ¿Cuál es el motivo? El motivo es simple y ya lo hemos visto en bastantes películas. Somos alimento y somos conejillos de India. Estamos para el estudio, pero no para nuestra evolución, para nuestra experimentación ni nada de eso. Estamos para que ellos estudien con nosotros. ¿Quién estudia con nosotros? Lo vamos a ver cuando descorramos el sexto velo. El quinto velo, el quinto velo, solo lo van a poder descorrer aproximadamente 75.000 seres humanos. Cuando descorremos el velo no quiere decir simplemente me han hablado de la tecnología y vale, no. Es entender, comprender, asimilar perfectamente que toda la tecnología que te están vendiendo es nada comparado con la tecnología que se está manejando hoy por hoy. Mientras que no entendáis eso, no vais a haber descorrido el velo. Estaréis dentro del velo. Oiréis mucho hablar de energía libre, estaréis esperando a que llegue el primer coche volador, etcétera, etcétera. Pero todos serán caramelos, caramelitos que os ponen en el camino para que no os quejéis mucho. Lo gordo, lo gordo se oculta debajo del holograma. ¿Vale? Porque el holograma solo, la tecnología del holograma, solo está recubriendo algo que está por debajo. Y debajo de todo lo que hay, ¿vale? Está el auténtico planeta, nuestra querida Tierra, pero la auténtica, la que pisamos en su momento y la que dejamos de pisar cuando fue destruida. O no en totalidad, pero sí en parte, hasta tal punto de que era imposible en ese momento la vida sobre ella. Y por eso se creó todo lo que se creó. ¿Vale? Ujú. Todo puede sonar a ciencia ficción, pero cógete la película Matrix, cógete la primera película y te dicen destruimos el cielo.
por tal de quitarnos a las máquinas de encima, destruimos el cielo. Y ellas descubrieron que nosotros éramos la mejor batería para la alimentación de ellas. Con lo cual ya estábamos encerrados. Solo necesitaban crear una realidad simulada donde encerrarnos. Bien, pues esa realidad es un holograma. ¿Qué le da a esa tecnología tan impresionante que tenemos alrededor la consistencia como para creer que estamos donde estamos? Porque la gente no puede creer que estamos en un holograma, la gente cree que está en un planeta físico. ¿Vale? Que cree que puede tocar las cosas, eso le hace Claro, pensar que no está en claro, un holograma. claro. ¿Qué es lo que hace eso? Esta tecnología es tan increíble que está conectada directamente a los 5 sentidos. Es más, los 5 sentidos forman parte de esa tecnología. De tal forma que cuando nosotros creemos tocar, creemos degustar, creemos ver, no estamos viendo nada más que ondas electromagnéticas que simulan a nuestro cerebro lo que estamos percibiendo. De hecho, hay unos lentes ya que se ponen y con esos juegan y dices que vas a poder casi comer ahí, tener sexo, jugar, todo, todo a través de esas cosas. Y es como la Efectivamente. simulación más real de esta Matrix, ¿no? Pues A ahora través, piensa, si nosotros podemos tener con nuestra tecnología eso, imagínate que pueden tener seres con millones y millones de años de ventaja sobre nosotros. no, bueno, no, si pueden meter un alma a un cuerpo y sacarla. Efectivamente. Imagínate lo O que sea, puede ser esto. que no podrán hacer. ¿Ok? Exacto. Entonces, ¿dónde está la verdadera evolución del ser humano? La verdadera evolución del ser humano está en su soberanía y en recuperar su auténtico ser. Es decir, recuperar nuestro estado luz, nuestro estado de energía original y ser soberano de nosotros mismos en el proceso hasta llegar a ese momento. Para que nadie nos pueda obligar a nada. Para que podamos comer, porque fíjate que ya se están metiendo en la alimentación. Ya no están hablando de qué tenemos que comer, incluso cuándo tenemos que comer, etcétera, Aunque ya lo etcétera. habían hecho, aunque ya lo habían hecho con sus, Claro, este, con ciertas marcas en donde hacen productos de caja de cereales, en los años 50 o 70, no recuerdo exactamente, quisieron quitar la leche materna porque era la mejor la leche de polvo, y haciendo creer a las mamás por los anuncios, por la información que daban en ese, que era mejor esa leche, descuidando a esos niños y una serie de cosas que han hecho con la alimentación, pero que apenas hoy nos estamos dando cuenta porque ahora sí quieren meternos a fuerza ciertos bichos. Aquí en México se consumen los escamoles, que son, es la hueva de la hormiga, que es deliciosa. Se consumen los gusanos de maguey, se consumen los chapulines en Oaxaca, por ejemplo, es comida típica de allá. Y no es mal vista, no es mal vista. Sin embargo, sin embargo, lo que ellos quieren hacer ya es un abuso, es quitar la carne, es quitar ciertas cosas y sustituirlo con otras como estas, ¿no? sí. Y con otras que son artificiales, que cualquiera sabe lo que te están metiendo con lo artificial, ¿vale? Pero vamos a Así es. partir de una cosa, ¿vale? Una cosa que es importante entender.
Cuando se genera un planeta, ¿de acuerdo? Ese planeta tiene pongamos, una calidad de jerarquía, una numeración en jerarquía. La vida que se sostiene en ese planeta tiene que ir acorde a la calidad de energía, de del jerarquía, perdón, planeta. que tiene el planeta. Bien, cuando se genera la Tierra original, ¿de acuerdo? Hubo una variación entre lo que era la jerarquía del planeta y la jerarquía total de los habitantes del planeta. Cuando hablamos de habitantes estamos hablando de animales, plantas, humanos, ¿de acuerdo? Sí, Y se tuvo que incorporar algo que no estaba dentro de lo necesario. Y fueron los insectos. Los insectos son entidades biológicas artificiales. Cuando nosotros estamos alimentándonos de insectos, estamos metiéndonos en el cuerpo para nosotros veneno. Que sea más o menos visto, que sea más o menos permitido, cuando veamos el sexto velo empezaremos a entender por qué. ¿De ok, acuerdo? sí, Hasta ese momento no lo vamos a entender. Pero sí te puedo decir que, primero, como energía que somos, solo nos deberíamos de alimentar de energía. ¿Vale? Como no podemos solo alimentarnos de energía por una programación que se nos ha metido en la cabeza, necesitamos un alimento físico. Y ese alimento físico puede ser natural o artificial. Cuando la familia Rockefeller tomó el control de los petroquímicos, empezaron a entender que a la población mundial se la podía envenenar lentamente, por supuesto, envenenar lentamente para luego que acudieran a sus hospitales donde ellos seguirían ganando dinero, porque en el fondo todo es comercio. Pero lo vamos a entender mejor con el sexto velo también eso. ¿Vale? Es que el sexto velo es el que nos va a decir, ahí va, esto pega aquí, esto pega aquí, esto pega aquí, ahora ok, comprendo esto, ahora comprendo aquello, y esto, y esto, y esto, y esto. ¿Vale? ok, Entonces, digamos que cuando ellos se quedan con los petroquímicos, que estamos hablando de Monsanto, por ejemplo, ellos empiezan a llevar a la masa hacia el corral para ser ordeñado. ¿Cómo se hace? Sencillo. Se crea el Codex Alimentarius. El Codex Alimentarius dice, todo alimento de origen animal es veneno para el ser humano, con lo cual tiene que ser tratado. A partir de ese momento empiezan a tratar químicamente a los animales que van a ser consumidos por los seres humanos. A partir de ese momento los animales dejan de ser naturales y empiezan a ser artificiales. El colmo es lo que vamos a tener ahora, porque ya no es una hormonación, ya no es nitritos, ya no son sulfitos, ya no son glutamato monosódico, no, ya es que directamente lo que te van a vender es artificial. Ya no hay ninguna parte, pongamos, biológica, aunque ellos también son hologramas, con lo cual tampoco había algo biológico. ¿Vale?
Ujú. Entonces, ellos nos han llevado lentamente al momento en el que estamos viviendo. ¿Cómo nos han llevado? A través de tecnología. Tecnología que es tan elevada para nosotros que es incomprensible. Por eso no lo entendemos. Por eso la gente no entiende el origen de Facebook y para qué sirve Facebook realmente. La gente no entiende que cuando cualquier tecnología de ordenador es averiada o es creada, se ha creado en lugares determinados del planeta y nadie tiene acceso a los microchips que se van a utilizar para crear eso, ese producto. La tecnología que hay detrás de un microchip es impresionante. No hay forma de entender cómo en un espacio tan pequeñito y ya vamos por la nanotecnología, ¿vale? Es imposible entender cómo un espacio tan pequeñito se puede elaborar. Y ahí está la clave. Eso no se está laborando en o por seres humanos. Se está elaborando con una tecnología muy superior a la nuestra y está ahí para simplemente el control de la humanidad. Estamos viendo los cielos plagados de nubes raras. Artificiales. Esas nubes tienen nanotecnología y esa nanotecnología cae sobre el planeta, cae sobre los seres humanos y va modificando el ADN de la humanidad. Lo que se ha hecho con la famosa inyección es modificar a lo bestia el ADN de la humanidad porque el proceso que se estaba llevando era demasiado lento. Y no Y esto, olvidemos algo, el ser humano tiene un sistema autoinmune que le permite librarse de todo lo negativo que le esté llegando. Pero cuando lo negativo no deja de llegar y cuando el sistema inmunológico es debilitado, entonces lo negativo acaba penetrando y acaba haciendo daño y acaba transformando desde el interior al humano. Hay dos ADN, uno conocido y uno desconocido. Uno conocido es el físico. Todo el mundo piensa que ese ADN es manipulable y eh, eh, es el causante de enfermedades, etcétera, ¿vale? Pero luego está el ADN energético. Si somos energía, ¿cómo será nuestro ADN? Nuestro ADN no es físico, es energético. ¿En qué consiste las inoculaciones que se le está haciendo a la gente? Es más energética que física. Se está aun- modificando, se intenta modificar el ADN energético. aunque a muchos sí les está afectando físicamente porque también tiene contaminantes físicos. Todo lo energético acaba afectando al físico. Los- Ujú, La ujú, energía sí. siempre afecta al físico, pero no quiere decir que la energía no sea superior al físico, porque la energía es superior al físico.
Se nos cuenta que no, se nos cuenta que lo importante es el físico, se nos hace adorar el físico, se nos hace alimentar al físico, se nos aparta de la posibilidad de crear la energía que necesitamos para sustentar nuestro cuerpo energético. ¿Y qué ocurre cuando llega el momento de la desconexión? Que nuestro cuerpo energético está reventado, porque está, primero, desusado, no ha tenido uso, ¿vale? Y en segundo lugar, está machacado con ondas energéticas que le están aturdiendo constantemente. Tal vez ese sea uno de los motivos por el cual nuestra parte energética no es más potente en nosotros. Por hoy hay tecnología usada para el mal, como son los HARP, como son los colisionadores de hadrones, como es la tecnología de las antenitas que hay por ahí por todos lados dispersas, El control los MK teléfonos Ultra. móviles, todo eso está dañando al cuerpo energético. De tal forma de que si conseguimos pasar todas las trampas que se nos van a presentar el día en que nos desconectamos, si conseguimos pasar todas esas trampas y volvemos a nuestro lugar de origen, se van a pasar un tiempo limpiándonos. Sí, claro. Porque todo lo que ha habido alrededor de nuestro cuerpo energético lo ha ensuciado. ¿Vale? Ujú. Así que, para resumir, digamos que hay dos tecnologías. Una, la tecnología oficial que se le presenta a todo el mundo. Y otra, la tecnología real que se nos entrega con cuentagotas y a través del cine, de series, ¿vale? Y de supuestas noticias en los telediarios. Por ejemplo, me viene a la cabeza la cura del cáncer. Han anunciado la cura del cáncer, yo que sé la de veces, y el cáncer sigue sin curarse, supuestamente, porque realmente el Habrá, cáncer se cura. habrá que eliminar la palabra, ¿no? Y habrá que poner entonces la cura de síntomas. Y es mucho más fácil para la gente darse cuenta que es un síntoma y que es una consecuencia de un acto o de una emoción. Y entonces será mucho más fácil darse cuenta que es algo que se puede solucionar. Las enfermedades realmente no existen, existen los síntomas. Los médicos catalogan los síntomas con nombres y eso Exactamente. es lo que se vende como enfermedad. De tal Así es. forma que hay protocolos en los cuales cuando alguien llega ante un médico a hacerse cualquier tipo de prueba, el médico puede llegar tranquilamente y decirle en su cara, usted tiene cáncer. Y el paciente solo por escuchar la palabra enferma. Ese sería Así el es. poder de las palabras. Hay un Que, shock emocional. claro, hay un choque emocional y ellos lo saben perfectamente. Hay un choque emocional que es lo que hace que tú acabes enfermando. Si cuando el médico te suelta esa palabra, tú le dices, no me lo creo, y he tenido la suerte de conocer mujeres valientes, sobre todo, que cuando le han planteado eso han dicho, no me lo creo, y siguen vivas y no ha pasado nada y se han curado de ese síntoma que se Exacto. cataloga como cáncer.
Finalmente es el término de un estrés. Cuando termina el estrés que trae la persona, comienza un síntoma en relación al estrés que había. Entonces es momento de darse cuenta que ese síntoma tiene relación con el estrés. Y cuando uno se da cuenta, muchas veces en ese momento empieza la curación, pero es más inconsciente esto. Efectivamente. Entonces, preguntaros por qué las curas alternativas de ese síntoma son denostadas y por qué hoy por hoy se sigue dando a la gente una medicación en contra de ese síntoma, que es lo que realmente lo acaba matando. Simple, somos ratas de laboratorio. Así es. Pero, ¿quién maneja el laboratorio? Eso lo vamos a ver la semana que viene. Hay que Así es. descorrer el sexto velo y muy pocos seres humanos ya llegan a ese punto. Muy pocos seres humanos llegan a descorrer después de haber comprendido cada uno de los 5 velos que llevamos hasta ahora. Muy poquitos seres humanos son capaces de descorrer el sexto velo, aceptarlo, comprenderlo, asimilarlo y prepararse para el séptimo. Fran, preguntan que si esa época del efecto Filadelfia fue Eisenhower y fue un pacto con los grises, entre los grises y los No, gringos. fue en 1943, Eisenhower todavía no estaba. Eisenhower hizo un pacto con los grises que tiene que ver con el permiso que dio para que la humanidad fuera abducida. No, esto Ok, lo hizo un presidente anterior a, creo que fue Roosevelt, creo recordar que fue Roosevelt, ¿vale? dale. Lo hizo para ganar la guerra simplemente, porque la guerra estaba perdida y hacía Ok. falta algo para ganar la guerra. Así que se aliaron con entidades extradimensionales sin importar la consecuencia para los seres humanos, Ok, ¿vale? vale. Pero Eh, oh, de allí viene algo que ocurrió en el 2024 y que acabó destruyendo parte del planeta. ¿Vale? ok. Hay otra pregunta. Dice, estoy escuchando. ¿Qué opinan de los protocolos CE5 del doctor Steven Greer? Yo no los conozco. No sé si tú los Conozco a conozcas. Steven Greer, cuando habla del C5 creo que está hablando del contacto en en Ah, quinta contacto fase. extraterrestre. Ah, Contacto en quinta fase, que es contacto con seres extraterrestres de forma consciente. Bien, ah, es que la semana que viene vamos a ah, hablar perfecto, del perfecto. sexto velo, así que Lo vamos a vemos la semana que dejarlo entra. para la semana que viene. Correcto. No sabía que era de ese tema para la semana que entra. Deja ver si hay alguna otra pregunta. Javier Reza, si el ADN es energético y lo requieren cambiar, ¿cómo podemos averiguar quién no tiene el ADN cambiado? ¿Cuál podría ser su mayor rasgo de caracterización? Es el que lo tiene cambiado, es autómata. Acepta todo lo que se le dice. Es el ferviente seguidor de la ciencia hoy por hoy. El que no tiene eso es humano y no acepta hoy por hoy lo que diga la ciencia, El que no sino cuestiona la que, ciencia oficial. claro, claro, es totalmente independiente en pensamiento, tiene pensamiento propio, no es autómata en pensamiento. Ok. La Eh, semana que viene, si te parece bien, porque el tema va a ser largo, vamos a dedicar un par de horas, si es posible. ok, ok.
Nos ¿vale? ponemos de acuerdo, Fran. ¿Y cómo evitamos la ordeña de nuestra energía? Supongo que es también del otro tema de la siguiente semana. Ese será no de la siguiente semana, sino de la otra, porque la Ok, otra hablaremos del séptimo velo y ok. tiene que ver con la energía. Proponen un tema, recuperación de nuestra conciencia y nuestro ser. Bueno, Ok, se podría hablar, se podría hablar. ok. Bueno, pues, ¿cómo alimentamos el cuerpo energético? También va a ser tema de otro Lo alimentamos con el sol, con el lo sol. Ok, alimentamos con la energía del sol y la energía que nosotros mismos podemos llegar a generar. Tenemos que empezar a familiarizarnos con el mundo de la energía. Cuando tenéis hormigueo en las manos, cuando notáis palpitaciones en las palmas de las manos, eso es energía que estáis creando vosotros. Y esa ok, energía es ordeñada cada noche. ¿Por quién? Lo veremos la semana que viene. ok. Perfecto. Pues sin más, les agradezco mucho a todas y a todos por estar ahí. Hay muchos comentarios, les agradezco mucho. Quieren los programas en Telegram. Vamos a hacer lo posible porque editarlos y los puedan ver aquí. Y sobre todo el pasado que hubo cierta palabra repetitiva que puede ser malinterpretada por los De hecho, bots. Agustín, Sí, si hay alguien dentro de nuestra audiencia que entienda de cómo descargar vídeos directamente de YouTube, pues se podría poner en contacto contigo o conmigo sí, sí, para ayudarnos a hacerlo, porque es lo que hoy por hoy está bloqueando que sí, podamos hablar más libremente y que podamos tener programas guardados para que no sean censurados por nadie. ¿Vale? correcto, correcto. Les agradecemos mucho si nos dicen cómo, si me contactan o a Fran y ya desatoramos el tema. Muchas gracias a todos, gracias Fran, gracias a toda la Gracias a gente que está por allá. vosotros.